Martin Lloyd-Jones dijo: no hay palabras más maravillosas en toda la Escritura que estas simples dos: pero ahora, pero ahora. Estas dos palabras no son solamente una solución inmediata al problema del hombre al verse sin ventaja delante de Dios, sino que más bien es como un cambio de enfoque en donde hay ahora una nueva era, en donde hay una verdadera esperanza. Los seres humanos, el cual somos incapaces de salvarnos y de presentarnos delante de Dios como justos, ahora tenemos una realidad diferente, tenemos un refugio firme, tenemos una promesa cumplida para aferrarnos a ella, tenemos un cimiento verdadero que no se dañará ni se contaminará porque no depende de ningún hombre como nosotros. Luego de estar tirados en la lona, luego de que Pablo se ha dedicado a darle golpes certeros a judíos y a gentiles en Roma, de tener que quedarse callado cuando el fiscal presentó sus alegatos finales sabiendo que no tenía salvación alguna por méritos propios, el apóstol le lanza esta toalla, otra vez usando la ilustración, y a mí no me gusta el boxeo, pero me ha encantado cómo Pablo me ha golpeado increíblemente. Pablo ahora le lanza esta toalla en el piso a los creyentes que estaban en Roma, judíos y gentiles, con el fin de mostrarles que tenían una verdadera esperanza. ¿Y saben cuál era la verdadera esperanza tirándole la toalla? Ríndanse, humíllense. Ya están vencidos, están derrotados, ya no tienen una excusa para ustedes poder decir que algún día se pueden presentar delante de Dios con sus propios méritos. No hay ninguna esperanza para ustedes. Tomen la toalla, tírense, húndanse, humíllense, ríndanse de que el victorioso es Cristo y no ustedes. Después de haberlos dejado sin piso en sus argumentaciones, ahora Pablo les construye una zapata. ¿Saben lo que es una zapata, verdad? Un cimiento sólido donde podrían edificar y crecer realmente fundamentados en el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que ahora Pablo pasa a exponer un tema central del Evangelio, uno que es el corazón de este, aseguran muchos. Entre esos yo y mañana y ayer y toda la eternidad, la justicia, la justificación de Dios, creo yo profundamente junto con muchos hermanos, que es el corazón real del Evangelio. Sin justificación se cae en el piso todo lo que nosotros creemos. Por eso ustedes ahorita cantábamos, declarado justo somos. Tú no has hecho nada, tú fuiste declarado justo. Eso se trata la justificación. Así que mi argumento para ustedes en esta mañana, que pretendo demostrar a la luz de estos textos que leímos, es que Dios es justo y el que justifica al redimirnos gratuitamente por medio de la fe en Jesús. Dios es justo y el que justifica al redimirnos gratuitamente por medio de la fe en Jesús. Y se me hace necesario tomar el texto y ordenarlo de manera lógica y consecuente con el fin de poder hacerlo para nosotros más entendible, por lo que no lo seguiré de manera cronológica en su primera aseveración. Pablo hace 4 aseveraciones en este texto y yo quiero empezar de manera lógica, no cronológica. Cronológico es que yo sigo el texto de manera natural, pero quiero traerles a ustedes de manera lógica lo que hemos venido hablando. Pablo acaba de decir en todo esto, desde el 1:18 hasta el 3:20, acaba de decir, no hay justo ni aun uno, ni los gentiles ustedes, ni los judíos, ¿verdad? Así que la primera aseveración que hace Pablo aquí para demostrar todo esto es una realidad ineludible. Miren lo que dice el versículo 22b y 23. Dice,
porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pablo está aquí haciendo el resumen, la síntesis, la conclusión final de que todos pecaron y ninguno va a alcanzar la gloria de Dios. Como era de esperar, tiene que ver con la ausencia de cualquier distinción básica entre la gente con respecto a su situación ante Dios. Los judíos pueden presentar la ley y la circuncisión. Los estadounidenses pueden apelar a su gran herencia religiosa. Las personas buenas pueden mencionar sus obras de caridad. Los colombianos podríamos presentar nuestro himno nacional que habla del mismo Jesucristo. Ojalá y la nación pudiera aplicar lo que está cantando en cada partido de fútbol o en cada evento político, que pudiéramos seguir de verdad a aquel que cantamos. Pero todas estas cosas no son de ningún valor cuando se trata de determinar nuestra situación ante un Dios justo y santo. Ninguno aquí, colombiano, que sea colombiano, ninguno se va a presentar delante de Dios y decir: pero Señor, recuerda, nuestro himno nacional era mejor que el de toda Latinoamérica porque hablaba de Jesús. No, al Señor no le interesa eso. Pablo reduce el argumento desde el versículo 1:18 al 3:20 a su expresión mínima en una declaración de fama merecida que condena la condición de todos los seres humanos sin Cristo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El segundo verbo describe las consecuencias del primero. Estamos destituidos. Debido a que todos hemos pecado, hay algo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En la Biblia, gloria suele referirse al esplendor de la presencia del Señor y a menudo se describe el estado eterno como una era en la que el pueblo de Dios podrá experimentar y ser partícipe de esa gloria. La gloria de Dios es la suma de todos sus atributos, es Dios mismo, Él es glorioso, la suma de lo que Él es gloria. Es algo que es inexplicable. Es algo que nosotros ni siquiera pudiéramos contemplar en estos cuerpos que tenemos. Si Dios viniera ahora mismo y bajara de los cielos y se pusiera entre nosotros, quedaríamos fulminantemente muertos. Muertos. Por eso es que necesitamos nuevos cuerpos en la eternidad. Porque no podríamos soportar la gloria de Él. La gloria futura podría consistir en la restauración de la gloria original perdida. Pablo lo que está señalando es que todas las personas han dejado de exhibir aquella semejanza a Dios para la que fueron creadas, y el tiempo presente del verbo en combinación con Romanos 8 muestra que incluso los cristianos estarán destituidos de esa condición hasta que no sean transformados por Dios en el último día. Ninguno de nosotros va a entrar delante de Dios con ese cuerpo que tú tienes o el que yo tengo. Y yo creo que lo decía hace poco, yo no quisiera tener el mismo cuerpo, de verdad. Tampoco piensen en algo así, ¿no? Estoy pensando en eso. Quiero un cuerpo que soporte la gloria de Dios. Eso es lo que yo quiero, que pueda estar delante de mi Señor, alabándole y exaltando su santo nombre. Todos son pecadores, dice Pablo, y todos por consiguiente están desprovistos y desnudos de toda alabanza de justicia. Según la misma doctrina de Pablo, es preciso decir que jamás existe justicia imperfecta, porque si hubiera una semijusticia no podríamos despojar al hombre inmediatamente de toda gloria a pesar de ser un pecador. Por eso es refutada la fantasía de quienes sueñan con una justicia parcial. Porque si fuera verdad que nosotros pudiéramos ser justificados por obras en parte y en parte por la gracia de Dios, este argumento entonces de Pablo no serviría para nada al afirmar que todos los hombres están vacíos de la gloria de Dios, porque todos los hombres son pecadores. No podríamos entonces argumentar en favor de Pablo.
Así que la realidad con la que debemos enfrentarnos y no podemos eludir es que para Dios no hay ninguna distinción y por lo tanto todos somos pecadores y ninguno alcanza la gloria de Dios, sea del antiguo o del nuevo pacto. Así que hermanos, amigos y visitas aquí presentes, tanto tú como yo somos pecadores y estamos destituidos de dicha gloria de Dios por nuestros propios méritos, por nuestros propios términos. Nosotros estamos destituidos absolutamente de la gloria de Dios, por nuestros propios méritos. Esta es la realidad de nuestra condición. Y si cualquiera que está aquí no acepta esa sentencia de Dios, puedes estar en el estado de mayor orgullo creyendo que te puedes presentar algún día delante de Él por tus propios medios. Nuestra condición caída, nuestra corrupción radical, es tan radical que queremos someter a juicio lo que Dios dice de nosotros y por lo tanto no aceptarlo, lo cual sería más fácil. Aceptarlo es más fácil, aceptar lo que Dios dice de nosotros es más fácil, pero nuestra corrupción embana nuestro orgullo y por eso queremos cuestionar al único incuestionable, queremos enjuiciar al único juez verdadero. Así estamos nosotros, de esa manera siempre. Así que el camino a la gloria comienza por el sendero oscuro al reconocer que no merecemos ni podemos estar en presencia de Dios por nosotros mismos, porque somos pecadores y estamos destituidos de su gloria. Esa es la verdad ineludible. Tenemos que reconocerla. No hay modo de estar delante de Dios por lo que yo hago. Ninguno. Así, vulnerable por ese sendero, desprovisto de cualquier seguridad, es que Dios nos quiere para mostrarnos entonces, como lo dice su segunda aseveración, una revelación sorprendente. Noten lo que dice ahora sí los versículos 21 y 22a. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Si la antigua era estaba dominada por la ira de Dios, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 18, la justicia de Dios domina la nueva. Justicia de Dios significa aquí lo mismo que en Romanos capítulo 1, versículo 17, la actividad justificadora de Dios. Desde el punto de vista divino, esto incluye su intervención escatológica para vindicar y liberar a su pueblo en el cumplimiento de sus propias promesas. Desde el punto de vista humano, incluye el estado de absolución. Lo que ustedes cantaban ahorita, fuimos declarados justos, el estado de absolución de todos aquellos que han sido declarados justos. En el capítulo 1, versículo 17, Pablo afirma que la justicia de Dios se revela constantemente mediante la predicación del Evangelio. En cambio, aquí afirma simplemente su presencia como fuerza dominante en la interacción de Dios con el hombre. La justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Ha sido manifiesta. La relación con el Antiguo Testamento de esta manifestación de la justicia de Dios se indica mediante dos frases preposicionales que unidas muestran la combinación de continuidad y discontinuidad que existe en la historia de la salvación, que es característica de Romanos. Dice, aparte de la ley podría ir unido a justicia de Dios, pero tiene más sentido unida al verbo se manifiesta, de manifestar. El propósito de Pablo es anunciar el modo en que la justicia de Dios se ha manifestado y no el contrastar dos tipos de justicia como si la hubieran. No hay dos tipos de justicia. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? En Romanos 2:1 al 3:20, todo lo que hemos predicado en estos últimos sermones, ha dejado claro que la ley
fracasó en su intento de rescatar a los judíos del poder del pecado, ya que el cumplimiento de sus exigencias a un nivel que sea suficiente como para obtener la salvación es algo que jamás se ha producido hasta ahora y no se producirá jamás en el futuro. Aparte de la ley significa aparte del hacer la ley. Ahora se obtiene la justicia de Dios sin ninguna contribución de las obras de la ley. La justicia de Dios se manifiesta. Este puede ser parte de la intención del apóstol, ya que Pablo va a mostrar en el próximo capítulo, en el 4, que no hay aquí realmente nada nuevo. La justificación ha sido siempre por fe, aparte de la ley. No hay ley, es por fe. Es más, Pablo no está hablando aquí de la forma en que se recibe la justicia de Dios, sino de la manera en que se manifiesta. Es decir, el lado divino de este proceso mediante el cual las personas son hechas justas delante de Dios. Eso es una óptica divina. Esta frase reitera el giro histórico salvífico señalado por el pero ahora, en la nueva era inaugurada por la muerte de Cristo. Dios ha obrado para librar y vindicar a su pueblo aparte de la ley. Por eso es que Pablo está diciendo, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se manifiesta. De lo que se trata aquí no es principalmente de la ley como algo que los seres humanos tienen que hacer, sino de la ley como sistema, como una etapa en el desarrollo de los planes de Dios. Así pues, la ley, que significa nomos aquí, se refiere al pacto mosaico, un sistema que fue temporal. Ahorita Rodolfo lo comentaba así, de la relación establecida entre Dios y su pueblo con el objetivo de regular la vida de Israel y revelar su pecado hasta el advenimiento de la promesa que Él mismo había hecho en todo el Antiguo Testamento, que se manifiesta en Cristo, nada más. Un aspecto de este pacto son, por supuesto, las señales de identidad judías, como la circuncisión, el sábado y las leyes dietéticas. Ahorita Rodo explicaba de que en el Antiguo Testamento las leyes son tan específicas que pudiéramos ir a la ley de Moisés y poder enseguida sesgarnos o no con cualquier actitud nuestra en el presente. Pero si somos claros con la Escritura, tenemos que reconocer que esa ley ya no está. Esa ley caducó en Cristo, esa ley fue cumplida por mi Señor. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer, dice el autor de Hebreos. Y él está citando, y si nosotros leemos Hebreos capítulo 8 desde el inicio, el autor, ya iba a decir un autor que yo no sé si es el autor está citando a Jeremías capítulo 31, cuando Jeremías le promete al pueblo un nuevo pacto que ya no es como el anterior. Y él parafrasea, antes los hijos comían o ahora comen uvas agrias por lo que hacen los padres. Es como si se transfiriera el pecado de los padres a los hijos, pero ahora en el nuevo pacto lo que va a pasar es que cada quien va a responder por su pecado. Técnicamente eso es lo que Jeremías está diciendo. Eso es un nuevo pacto, no es un cambio. No es que ahora vamos a explicar cuál era el espíritu de la ley de Moisés. ¿De dónde se ha sacado eso en la Escritura? ¿De dónde se ha sacado esa idea? De que ahora lo que está haciendo Jesús en el Sermón del Monte es ahora que Él va a explicar ahora sí cómo era el espíritu de la ley. O sea, 2000 años después, 3000 años después, es que Jesús va a explicar entonces cómo era el espíritu de esa ley. No, hermanos. Es claro cuando en el Sermón del Monte dice, oísteis que habéis dicho, no matarás. Eso no lo está diciendo a alguien, eso lo decía la ley de Moisés. Pero yo os digo, cuando Jesús está diciendo ahí que, pero yo ahora se los voy a interpretar para que lo entiendan bien. No, yo os digo, es una nueva ley, hermanos, es la ley de Cristo. Así que ese antiguo pacto caducó, envejeció, dice Hebreos.
Es a este giro básico en la historia de la salvación al que alude aquí el apóstol Pablo. Si la justicia de Dios descrita en el versículo 21 es desde la óptica divina, podemos por el contexto de lo que sigue decir tranquilamente que la justicia de Dios descrita en el versículo 22 es desde la óptica humana, ya que habla de ese beneficio solo por medio de la fe en Jesucristo. Pablo resalta que la fe es el medio por el cual la obra justificadora de Dios se aplica a cada individuo. Y el carácter de Dios no depende del tipo de persona que seamos, pues Él es inmutable y no cambia por circunstancias o personas. No por ser con mayor necesidad, entonces lo hace. No porque tú eres más rico, entonces porque tú eres más rico tú mereces algo mejor, porque te has esforzado más en la vida. No, nada de eso tiene en cuenta el Señor. Porque Él ha salvado de toda raza, de toda tribu y de toda región. Y esto en la práctica podemos verlo en que la justicia de Dios está dispuesta universalmente y no de un grupo particular por etnia, lengua o nación. No, Dios ya nos dijo que todos somos pecadores, ya no hay distinción, todos somos pecadores. Pero nos revela su justicia sorprendente de manera universal, el cual la puede disfrutar todo aquel que cree en Jesucristo. O sea que esto es hermoso, porque yo pudiera deducir de este texto entonces, y yo creo que ustedes deberían, o podrían más bien, no deberían, podrían estar de acuerdo en que es que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar al mundo entero, a toda la era de la humanidad. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? El punto es que el sacrificio de Cristo solo será aplicado a aquellos que creen. Por eso es que el llamamiento es universal, porque ese sacrificio es capaz de salvar a toda la humanidad, desde Adán hasta Apocalipsis, toda la historia hasta que muramos todos, o hasta que partamos con el Señor, o hasta que el Señor vuelva más bien. Ese sacrificio es suficiente para todo y para todos. Sin embargo, va a ser aplicado, según el texto, a todo aquel que cree. Hermano, nosotros no venimos aquí a exaltar y a alabar a un medio hombre. Nosotros venimos aquí a exaltar y alabar al Rey que se hizo siervo, como lo cantábamos. Y Él es suficiente para ti hoy. Y Él es suficiente para mí hoy y por toda la eternidad. A ese es el Dios que nosotros alabamos aquí. Así que esta justicia está disponible para todos en este lugar sin excepción si pones tu fe en Jesucristo. No es lo que puedas ver o lo que puedas razonar que te parezca lógico. Dios ha dado el medio y es por la fe en Jesucristo. Fe es creer, es confiar, es dejar de confiar en ti para que confíes en otro diferente a ti, el cual tiene la facultad de salvarte. Esto solo lo puedes encontrar en la persona de Jesucristo nada más. Y tú puedes preguntar, pero pastor, ¿por qué este hombre llamado Jesucristo? ¿Por qué este hombre llamado Jesucristo? Porque no puede ser Pepe, porque no soy Juan, Lucía. Y esto te lo responderé a través de la tercera aseveración que hace el apóstol, el cual está en los versículos 24 al 25, cual es un medio asombroso. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Hermanos, por primera vez en Romanos, desde que lo estamos predicando, Pablo utiliza el verbo justificar, que en griego es algo así como dikaio. ¿Sí vieron mi griego? Dikaio. Ay, yo soy políglota, aunque ustedes no lo crean, aunque le dé envidia, hermano, no importa.
Pablo utiliza este verbo para describir su característico entendimiento de la salvación cristiana. En los contextos en que el apóstol lo utiliza, el verbo justificar no significa hacer justo en un sentido ético, ni tampoco simplemente tratar como justo, aunque uno no sea realmente justo, sino declarar justo algo que no es una simple ficción legal, sino una realidad legal de la máxima trascendencia. Ser justificado significa ser absuelto por Dios de todas las acusaciones que existan contra ti, que se le pudieran hacer a una persona a causa de sus pecados. Este veredicto judicial se obtiene, según Pablo, tan pronto como la persona cree. Por lo tanto, el acto de justificación tiene una dimensión escatológica, ya que el veredicto respecto a la relación de un individuo con Dios se comienza a aplicar desde nuestra realidad presente, desde que tú crees. Desde que tú crees en Jesucristo. Típico también de la teología paulina es su énfasis en la gratuidad de este veredicto de justificación. Y es aquí donde el hombre es mayormente humillado. Y es aquí, por lo tanto, que a veces como seres humanos no queremos caminar a Cristo. Es precisamente por esto, porque es gratis. Es increíble, nos gusta todo gratis, la salvación es gratis. No, ya no voy. Yo tengo que hacer algo. Ah, pero están dando comida gratis. Ah, pero están haciendo comida, apartamentos gratis. Y corre todo gratis. La salvación es gratis. No, yo tengo que hacer algo. Lo siento, pero no. Nos sale la dignidad. Qué increíble, ¿no? Ahí es donde se ve cómo nuestro corazón está aferrado a las cosas de este mundo. ¿Ah? Increíble, porque lo que te están dando gratis es algo que tú nunca vas a poder obtener ni con millones ni con misericordia. Te lo está dando a través y en virtud de la sangre del Cordero. Y sin embargo, no, yo tengo que hacer algo. Sí, claro, hermano. Y tú hiciste algo, amigo que estás aquí, tú estás haciendo algo para que sea gratis. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás aportando tu pecado que costó en la cruz del Calvario. Eso es lo que todos estamos poniendo para eso. Pero eso humilla más, pastor. Claro que humilla. Porque el único que tiene que ser exaltado aquí es Cristo, no nosotros. Ese es el tema de la humillación. Además, Cristo se humilló para venir a morir por pecadores como tú y como yo. Por eso es que Él merece toda la gloria. El veredicto mediante el que Dios nos justifica es totalmente inmerecido. El ser humano no ha hecho ni puede hacer nada para ganarlo. Esta creencia es para Pablo evidente y está en la base de su convicción acerca de que la justificación nunca puede obtenerse mediante las obras de la ley, sino solamente mediante la fe. Si desde el punto de vista divino la justificación es una cuestión de gracia, significa que desde el punto de vista humano tiene que ser una cuestión de fe. Él nos lo da por gracia, nosotros lo creemos por fe. Además, la naturaleza gratuita de la justificación ofrece también una respuesta al dilema de aquellos que están bajo el poder del pecado. Dijo Pascal una vez, la gracia es imprescindible para transformar a un hombre en un santo. Y aquel que lo ponga en duda no sabe ni lo que es un santo ni lo que es un hombre. Es increíble. Estos hombres tiraban de todo y tiraban todavía teología. Es increíble. La gracia es imprescindible para transformar a un hombre en un santo. Y aquel que lo ponga en duda, es decir, que no lo crea, no sabe ni lo que es un santo ni lo que es un hombre. ¿Sí ven? Gracia, fe. Si gratuitamente por su gracia indica el modo en que se justifica, definiéndolo como enteramente gratuito e inmerecido mediante la redención, arroja luz acerca del alto precio que se tuvo que pagar para hacer posible ese veredicto absolutorio. La redención significa básicamente la liberación mediante el pago de un precio. Por ello, durante los siglos I y II después de Cristo, la redención solía referirse al rescate de prisioneros de guerra, esclavos y criminales condenados.
Si redención tiene aquí ese significado, entonces Pablo presenta la muerte de Cristo como un rescate, un pago que salda la deuda que todos tenemos con Dios como castigo por nuestros pecados. Y lo asombroso de esta declaración legal, esta posición legal que tienen todos los que han creído en el Evangelio de Jesucristo, no es en sí mismo el que fuimos justificados, sino más bien cómo se logró eso sabiendo que Dios es santo y justo a la vez. ¿Cómo un Dios santo puede salvar pecadores y no dejar de ser santo? Concretamente, Pablo pasa a desarrollar a partir de aquí la naturaleza y medios de esa redención que es en Cristo Jesús, mostrando que tiene lugar por voluntad e iniciativa de Dios el Padre. Aunque la distinción entre las personas de Dios el Padre y Dios el Hijo debe mantenerse cuando consideramos el proceso de redención, constituye un serio error distinguir entre ellas cuando de lo que se trata es de la voluntad de redimir, como si el Cristo amoroso tuviese que tomar la iniciativa de aplacar a un Padre airado. No podemos, Dios es amor, Dios es ira en su conjunto. El amor y la ira divinas se dan la mano en la expiación. Y si queremos apreciar adecuadamente el significado pleno de dicho evento, no podemos negar o poner en duda ninguna de las dos. Dice Douglas Moo al respecto de esto: nuestra propia justificación ante Dios descansa en el sólido hecho de que el cumplimiento de la justicia de Dios en Cristo fue al mismo tiempo el cumplimiento de su amor por nosotros. Amor, ira, gracia, misericordia, justicia. Todo, hermanos, hermanas, visita que estás aquí, todo fue contemplado en la cruz. Todo fue contemplado en esa obra de Cristo. Jesucristo propició la ira del Padre que cada uno en este lugar merecía, para que ahora el Padre aplique dicha justicia de Cristo en cada uno de los hombres que creen por medio de la fe en Jesucristo. Humillados. Dios tirando la toalla por nosotros. Nos tira la toalla humillándonos en la lona, pero dándonos la esperanza de salvación. Cuando examinamos el uso de propiciación en la Biblia, encontramos buenos motivos para considerar la palabra como una referencia al mismo propiciatorio. La cubierta, ¿qué era el propiciatorio? La cubierta del arca sobre la que aparecía Yahvé, eso lo vemos en Levítico capítulo 16, y sobre la que se derramaba sangre de los sacrificios. Particularmente significativas son las distintas veces en que la palabra aparece en relación con la descripción del ritual del día de la expiación en Levítico 16. Conforme a ese texto, el sumo sacerdote encontraba en el lugar santísimo una vez al año para rociar sobre el propiciatorio la sangre de la víctima de un sacrificio y así hacer expiación por los pecados del pueblo de manera anual. Eso era lo que hacía. En el Antiguo Testamento y la tradición judía, la expresión propiciatorio se empezó a emplear generalmente para referirse al lugar de la expiación. Al referirse a Cristo como el propiciatorio, Pablo estaría invitándonos a considerarle como el equivalente del nuevo pacto o el antitipo de eso que estaba pasando en Levítico, del propiciatorio existente en el antiguo pacto y por derivación del propio ritual de la expiación. Lo que en el Antiguo Testamento estaba oculto a la vista pública tras el velo, ahora ha sido exhibido públicamente como el cumplimiento del ritual del Antiguo Testamento, al que pone fin el sacrificio de Cristo hecho una sola vez y para siempre. Lo que hacía el sacerdote allá adentro en el lugar santísimo donde solo entraba él, ahora Dios el Padre lo exhibió de manera pública para que todo aquel que cree en esa obra sea salvo. ¡Qué hermoso, hermanos! Si ven cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba a una sola persona llamada Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Se anticipa a Cristo. Todo el Nuevo Testamento habla de Cristo. Es increíble. Génesis, Apocalipsis. Cristo
es el centro de la historia. Es la realidad más profunda, hermosa, humillantemente victoriosa que cualquier hombre pudiera tener a su favor. En la muerte de Cristo está la vida de los hombres. En la ira del Padre propiciada por su Hijo está la gloria que tendremos con Él en la eternidad. Una cosa contiene a la otra a pesar de que son tan opuestos. Bendito misterio de Dios, el cual siendo santo no dejó de ser justo en la salvación de los hombres, sino que entregó a su Hijo para que se hiciera hombre como nosotros, vivir como nosotros teníamos que vivir y morir como nosotros merecíamos morir, para que en la resurrección se obtuviera la victoria sobre la muerte que tanto nos amenazaba. Amado hermano, tengo que otra vez recordártelo como normalmente lo hago. El problema más grande que tú tenías era la solución, la relación que tú tenías con Dios, y eso ya fue solucionado en la cruz del Calvario. Hermano, cuando tú eres visto por Dios, no es por lo que tú eres o tú haces, sino lo que Cristo hizo en ti. Él ve a Cristo, Él te ve a través de la lupa de Cristo, Él te ve a través de las gafas de Cristo. Míralo como lo quieras mirar, pero es Cristo en ti lo que Dios el Padre ve, y por lo tanto somos justos y justificados por Él eternamente y para siempre. Eso no se acaba jamás. Mira, hermano, no hay un pecado tuyo que te quite la justificación. No te estoy diciendo que vayas y peques deliberadamente. Lo que te estoy diciendo es que ningún pecado hasta hoy que tú has cometido, si tú has creído en el Cristo de la Biblia, eso no te lo va a quitar. Dios no anda justificando y desjustificando a la gente que ha salvado. No, ya Él te justificó una sola vez y para siempre es ese sacrificio. ¿Cómo no adorar a Cristo? ¿Cómo no amar a Cristo? ¿Cómo no rendirnos a Cristo? ¿Cómo no exaltar su santo nombre? ¿Cómo no vivir para Cristo? ¿Cómo no morir para Cristo? ¿Cómo no desear que Él venga por segunda vez? Porque yo quiero ver, conocer cara a cara a aquel que me salvó. Yo no me puedo, esto es bello, esto es hermoso, esto es eterno, pero yo no me puedo satisfacer plenamente hasta que no lo vea cara a cara como es Él. ¿Y sabes por qué yo leo esto con tanta pasión? Porque aquí dice que Él va a regresar por nosotros. Y esa es la mayor esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Porque si no, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? La esperanza que tenemos en Cristo nada más. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo nos da vida y vida en abundancia, el cual gozaremos eternamente y para siempre. Y eso no es desde que estemos con el Señor. No, hermanos, la vida eterna debemos gozarla, disfrutarla, vivirla desde ahora. Si tú andas como un thriller ambulante, tú no estás viviendo la vida eterna. Tú tienes que gozarte, tú no estás en un funeral. Cristo resucitó, hermano. Nosotros celebramos la victoria. Hermano, ¿cómo estás? Victorioso. Pero tú no tienes problemas, sí, pero victorioso. Porque fue Cristo quien resucitó. Y Él, esa resurrección, me da la fuente para yo poder aguantar, soportar o solucionar el problema. No importa, pero Cristo es mi fuente de vida eterna. Y eso es lo único que yo necesito saber en mi vida, más nada. Aflicciones van a estar, problemas van a venir. Mañana vas a tener un problema seguramente. Y no soy profeta. Pero es que estamos en un mundo caído. Esta no es la nueva Jerusalén, hermanos. No se aferren a esto como si fuera la nueva Jerusalén. Si tú estás aferrado a esto, tu problema es de fe, tu problema es de incredulidad. Nosotros tenemos que vivir en este mundo. Aquí fue donde el Señor quiso que yo estuviera. Que estuviera ahora mismo en la 74 con ustedes. Pero mi corazón está allá en la nueva Jerusalén. No hay nada que me puedan dar de este lado de la eternidad que me pueda cambiar mi afecto por esa eternidad, en donde más allá de calles de oro, yo no quiero calles de oro, yo lo que quiero es ver a mi Señor allá, contemplarle cara a cara, que es lo que yo deseo. Así deberíamos vivir como cristianos.
pero es tu vida como cristiano. Tú fuiste declarada justa delante de Dios. Estás viviendo para aquel que te declaró justo. Y vivir para su gloria. Porque eso es lo que Pablo ahora asevera en su cuarta afirmación. Un propósito glorioso. Noten lo que dice el versículo 25b hasta el 26. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermanos, hermanas, al final, el propósito de todo hombre es la gloria de Dios. En la salvación de los hombres, quien merece toda la gloria es Dios. Los hombres solo aportan la razón del por qué la gloria es del Señor solamente. Aportamos el pecado, el cual tuvo que ser pagado con sangre, exhibiendo a su Hijo públicamente, propiciando su ira para ser nosotros entonces justificados. El justo que justifica es Dios mismo y por eso es el propósito de Dios tan glorioso. Determinó pasar por alto los pecados cometidos, es decir, su paciencia eterna estuvo por encima de nuestra maldad. Un paréntesis aquí, hermano. Yo no lo tengo acá. Cuando yo pienso en la paciencia de Dios, yo pienso en mi impaciencia como ser humano. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que nosotros a veces nos creemos más justos que el resto. Y no somos pacientes para con nuestros hermanos. El hermano hizo algo, toma, hay que castigarlo. Mira lo que dice el texto, mira esto, mira aquí, mira acá, mira esto aquí, hay que castigarlo, mira pastor, hay que... No. Hermano, paciencia, paciencia. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay que tener paciencia. Cuando un hermano pega contra ti, ten paciencia. Cuando un hermano peca contra mí, yo estoy convencido de que él es un pecador. ¿O no? Porque si ustedes no están convencidos que yo soy un pecador, los voy a defraudar algún día. El día que venga mal, el día que no los mire, el día que no los saludé, los voy a defraudar. El día que les contesté mal. Y yo no me voy a justificar en mi pecado. Yo lo que estoy diciendo es que lo hago porque soy un pecador. Y eso va a salir a flote todos los días de mi vida, que soy un pecador. ¿Para qué? Para que Dios sea mayormente exaltado en este mundo. Hermanos, cuando yo pienso en la paciencia que Dios tuvo conmigo a no darme lo que yo me merecía, que era la ira eterna, eso me debe llevar a tener paciencia con todos ustedes. Pero no, Señor. Pastor, ¿cuál paciencia? Todo lo que ha hecho ese hermano. Todo lo que hiciste tú. Es que a veces se nos olvida que Cristo fue clavado por nuestros pecados en la cruz. Y se nos olvida cuáles fueron los pecados que nosotros cometimos. Mira, Dios, Él lo dice en su palabra, Él tiró al fondo del mar. Él no nos los va a recordar. Y eso es una bendición. Pero hasta donde yo sé, a mí no se me ha olvidado lo que yo fui. Él no me lo va a recordar, no quiere decir que yo no lo recuerde. Y el recordar saber de dónde me sacó mi Señor, hermano, hermana, debe hacerte paciente para con los demás. Pero no. Hermanos, X persona se quiere bautizar. No, pastor. ¿Cómo? Ya se sabe la de Gruden. Ya se sabe la teología de Verhoff. Ya se sabe esto, ya se sabe lo otro, ya se sabe. No, yo simplemente estoy viendo una persona que ama al Señor. Ya. Y en el camino vamos enseñándole. Id y haced discípulos. Creo en Jesús. Él es mi mayor regalo. Yo quiero bautizarme.
bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú quieres Berhoff, quieres Gruden, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, pero no, queremos bautizar, son teólogos. Queremos tener impaciencia con los neófitos, con los hermanos débiles. Romanos 14, ahorita no lo mencionaban. Se nos olvida, porque tú eres fuerte. Está bien, gloria a Dios por tu fortaleza. Pero yo estoy seguro que tú tienes una debilidad igual que yo. Ya ven cómo la paciencia de Dios puede también obrar en nosotros. Cierro paréntesis. Siempre te miro a ti porque tú eres el de los paréntesis. Por eso, amado, es que nosotros somos pecadores justificados, como se llama este sermón. Es esa sentencia de que somos pecadores, pero que ahora somos justificados por Dios por medio de la fe en la obra expiatoria de Jesucristo. Por eso mi argumento es: Dios es justo y el que justifica al redimirnos gratuitamente por medio de la fe en Jesús. El propósito es glorioso porque es hecho activamente por Dios y nuestras vidas deben reflejar eso si hemos creído en Cristo. Debemos vivir gozosos y no angustiados por cada situación de la vida cuando Dios ya hizo una declaración legal y universal que nadie lo puede cambiar. Somos salvados y nuestras obras solo deben demostrar lo que somos. Lo que hacemos dice lo que somos, y lo que somos lo somos en Cristo y nada más que en Cristo. No hay nada más importante en la vida del creyente que Cristo mismo y lo que Él hizo por nosotros. Así que, mis hermanos, para concluir, ustedes ya saben cómo son las conclusiones de los pastores, ¿no? Porque cuando digo concluir ya todo el mundo empieza a pensar en el almuerzo. Arrepiéntete si estás en eso. Yo dije concluir, no dije cuántos minutos me voy a tirar en la conclusión. Dicen muchos pastores: no le suelten un micrófono a un pastor. Así que, hermanos, como conclusión, como creyente debes comprender que tu justificación no se basa en tus obras ni en el cumplimiento de la ley, sino que es gratuitamente por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esto solamente te debe ofrecer una seguridad inquebrantable en tu posición delante de Dios. Esto no va a cambiar, pase lo que pase. Dios no es mentiroso, Dios no miente. Y lo que ya Dios hizo en Cristo por nosotros, hecho está. Hecho está. Ya no hay nada que lo cambie. Ni siquiera tu propia carne, que a veces quiere tenderse a irse del lado de Satanás. Ni siquiera eso. Si tú eres hijo de Dios, nada ni nadie podrá cambiar tu situación legal delante de Dios. Nada ni nadie. Romanos capítulo 8, ustedes saben mi texto favorito. Ni la vida, ni la muerte, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo futuro. Y Pablo menciona varias cosas. Y entre esas cosas menciona, y si se le olvidó algo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que cambie eso. ¿Por qué entonces vives como si eso fuera a cambiar? ¿Por qué vivimos como si eso fuera a cambiar? No hay nada que puedas hacer por más que te quieras alejar, por más que tu deseo te tiente, por más alejado de Dios que crees que estás, que te pueda quitar lo que Cristo ya ha logrado por ti. Si tú has creído en Cristo y en su evangelio, nada podrá separarte del amor de Dios. Por eso eres completamente libre de toda culpa y no tienes que vivir para ganarte algo que ya te fue dado por gracia, ni tampoco debes ganarte algo que ya te fue dado, y es la posición delante de Dios. Ya tú eres aceptado, ya tú eres aceptada por Dios en Cristo solamente. Debes cambiar tu enfoque de lo que tú puedes hacer para ganarte algo a lo que Cristo ya hizo, ganando todo para ti. Y
Yo hago una encuesta aquí, yo les aseguro que la mayoría de ustedes creen esto. Pero en la práctica viven sin esta verdad. Y por eso se angustian. Por eso cada dolor de cabeza es un problema. Ya no voy a congregarme, Señor. Tú me mandaste este dolor de cabeza para que yo no fuera hoy. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre eso? Pero es porque nuestro corazón pecaminoso es así. Es que no quieres venir, acéptalo. No, Dios te está diciendo que no vaya. ¿Cuándo Dios ha dicho que no nos congreguemos? O congrégate cuando no tengas dolorcito de cabeza, bebé, porque si no, no vas a estar concentradito. No, hermano, hermana, no minimicemos los mandatos de Dios como si nosotros pudiéramos hacer conforme a nuestra propia conciencia desinformada de la palabra de Dios. Tú no eres lo que los hombres dicen de ti. Tú no eres lo que alguno incluso aquí puede decir de ti. Tú eres lo que Dios dice de ti en Cristo. Nada de lo que los hombres digan de ti quitan tu privilegio de ser hijo o hija de Dios. No necesitas esforzarte para alcanzar la gloria de Dios cuando la tendrás disponible eternamente el día final, porque Cristo la obtuvo por ti. Por eso, al entender bien la obra de Cristo y no como un cliché de tu vida, es lo que debes llevar. Indudablemente a ser agradecido completamente. Debes procurar cultivar más gracia que queja, más amor que odio, más gozo que tristeza, ya que el Padre exhibió a su Hijo públicamente para que tú pudieras gozar de lo que no merecías y por lo tanto debe llevarte a una vida de agradecimiento de manera abrumadora. La cruz no solo demuestra el amor de Dios, sino también su justicia perfecta, al pasar por alto pecados pasados y futuros, al mismo tiempo que satisface su propia santidad. Entender que Dios es justo y sea el que justifica, el que tiene la fe en Jesús, debe inspirar al creyente a vivir una vida de adoración y un deseo de vivir para la gloria de Dios continuamente, hermanos. Así que mi hermano, vive para Dios, para que cuando mueras para Dios también y goces de su presencia eterna, donde se hará manifiesta delante de nosotros, contemplando su rostro cara a cara para siempre. Y tú, amigo que estás aquí, lo primero que tú necesitas entender es que necesitas un Salvador. Si tú no entiendes eso, va a ser un problema. Y lo necesitas porque Pablo dice que todos, sin excepción, hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Esta es la premisa que debes entender, amigo, porque no hay nada que puedas hacer en tu vida que alcance el estándar divino y de su santidad. No hay nada que tú puedas hacer. Pero el Señor, amigo, te presenta hoy su propia justicia, la cual es el gran problema que tienes, pero a su vez es la gran solución. Dios no puede tolerar el pecado porque Él es santo. Así que tu pecado debe ser pagado por ti en la eternidad, sufriendo y padeciendo la ira de Dios justamente. Tú hoy, amigo, mereces la ira de Dios. Y eso yo no lo digo, no es que yo sea irrespetuoso contigo, eso lo dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y amigo, tú te la has pasado restringiendo la verdad toda tu vida, aunque tú no lo creas. Dios no puede tolerar el pecado porque Él es santo. Así que tu pecado debe ser pagado por ti en la eternidad. Sin embargo, amigo, en el Evangelio esa misma justicia te provee el camino a la justicia de Dios manifestada a los hombres. Amigo, muchas personas creen que deben portarse bien o ganarse la aprobación de Dios. Este pasaje refuta esto directamente. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe o por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es un regalo inmerecido que elimina la presión de tener que ser suficientemente bueno. Amigo, tú no tienes que ser suficiente bueno o suficientemente bueno para llegar al cielo. Primero porque no lo vas a hacer. Porque el estándar de bondad es el estándar de Dios y no de tus obras.
El estándar de benevolencia es el estándar de Dios. ¿Cuál es el estándar de Dios de benevolencia, de bondad, de amor? Entregó a su Hijo por nosotros. Amigo, solamente te hago esta pregunta: si tú tienes hijos, ¿tú entregarías a tus hijos por este montón de pecadores que hay aquí? ¿Cuál si no lo merecen? Que la ira de Dios los arrase. Entonces Dios provee su justicia, pero también provee la solución, y es el Evangelio. Pero ahora, amigo, ahora la cruz es el punto culminante. Dios se exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe a Jesús. Esto significa que Cristo tomó el castigo, amigo, que tú mereces, satisfaciendo la ira justa de Dios contra el pecado. La cruz no fue un acto arbitrario, sino la demostración de su justicia. Dios no simplemente ignoró el pecado, sino que lo castigó en la persona de su Hijo, manteniéndose justo, y sea el que justifica a todos los que abrazan por medio de la fe a Jesucristo. Amigo, la cruz, cuando tú ves esas imágenes, tal vez esas películas, mira, hay algo que Hollywood, como se llame la que graba eso, no puede captar jamás en esa película. Puede captar los clavos, puede captar la corona, puede captar la cruz, pero lo que esos videos jamás pudieran captar, si lo quisieran hacer, es la misma ira de Dios sobre su Hijo Jesucristo, para que sea castigado todos los pecados del mundo entero. Eso no fue captado por las cámaras. Eso juega sensiblemente con nosotros. Porque claro, vemos a alguien clavado en una cruz, o un hombre que le ponen clavos en sus manos, en sus pies, le ponen una corona de espinas. Eso juega contra tu sensibilidad y tú dices: wow, qué hombre tan maravilloso. Pero no es lo que yo te estoy diciendo aquí. Lo que no captan las cámaras es la ira de Dios que tú mereces, amigo. Esto es urgente para ti. Esto no es un juego, no son clavos lo que tú vas a merecer. Es la ira justa de Dios sobre ti si tú no te arrepientes de tus pecados hoy. Amigo, esto es urgente. Esto no es un juego. Y eso está dispuesto para ti hoy, apreciado amigo. Y es mi deseo que el Espíritu Santo de Dios obre en tu conciencia y en tu corazón hoy, de tal manera que puedas ver que eres culpable, que eres pecador, pero que también puedes ser justificado por la obra salvadora de Jesucristo, que sigue tan activa como el día en que Pablo escribió esta carta. Amigo, corre a Cristo hoy y no dejes esto para después. Nadie en este lugar te puede dar certeza de un minuto más en tu vida. Es hoy, porque estás en este lugar. Sea Dios glorificado en medio de nosotros a través de su palabra. Amén.